Esa noche, el viento soplaba con una fuerza que hacía crujir los pinos del valle. La nieve caía como polvo de vidrio cubriendo el mundo entero de silencio. Y en medio de esa inmensidad blanca, una sola luz permanecía encendida. Una linterna colgada frente a una cabaña solitaria en las montañas de Montana. Su dueño Henry Callahan, un guardabosques retirado, la encendía cada noche, no para iluminar el camino, sino para recordar a su esposa Mary. Ella siempre temió la oscuridad. Desde que murió Henry, mantiene viva esa llama por ella. Cada noche se sienta frente al fuego con el sonido del viento de fondo y dice en voz baja: «Buenas noches, Mary, el valle todavía tiene tu luz». Pero una noche algo cambió. Mientras el viento rugía y la linterna oscilaba suavemente, Henry vio algo moverse entre los árboles. Dos destellos dorados lo observaban desde la nieve. Eran ojos que no parpadeaban. El viejo tomó su linterna y la levantó un poco más. La luz dibujó la silueta de un lobo gris inmóvil sentado justo al borde del resplandor. No mostraba los dientes, no huía, solo miraba. Henry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante años había patrullado esos bosques, conocía el instinto de los lobos fieros, pero cautelosos. Sin embargo, ese animal parecía distinto. No buscaba comida, no buscaba pelea, solo observaba la luz como si también necesitara recordarla. Las noches siguientes volvió, siempre en el mismo lugar, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, solo en el punto exacto donde la oscuridad se encuentra con la luz. Henry comenzó a hablarle, aunque sabía que no obtendría respuesta. «También la extrañas», murmuró una vez, mientras el lobo inclinaba la cabeza ligeramente. Y así empezó algo extraño, casi sagrado: un hombre, una linterna y un lobo, que venía a sentarse frente a ella. Nadie más en kilómetros, solo la montaña, el frío y esa débil chispa de vida entre dos mundos. ¿Alguna vez han sentido que alguien o algo los observa desde la oscuridad, no con miedo, sino con una conexión que no pueden explicar? Hoy voy a contarles la historia real de Henry y del lobo que no podía alejarse de la luz. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Henry Callahan dedicó casi 40 años de su vida a las montañas del norte de Montana. Su trabajo como guardabosques lo llevó a conocer cada arroyo, cada huella en la nieve, cada sonido entre los árboles. Para él la naturaleza nunca fue un lugar de peligro, sino un hogar con sus propias reglas. Sabía cuándo hablar y cuándo quedarse quieto, pero desde que su esposa Mary murió, ese hogar comenzó a sentirse demasiado grande, demasiado silencioso. La cabaña que antes rebosaba de risas y olor a café se transformó en un refugio de recuerdos. Sobre la repisa, una foto amarillenta muestra a Mary con una bufanda roja sonriendo frente al lago Flathead. Henry la mira cada mañana antes de salir a cortar leña. A veces habla con ella como si aún estuviera ahí. «Te prometí que no dejaría que la oscuridad ganara. ¿Recuerdas?». Y entonces enciende la linterna. La llama pequeña y temblorosa es su manera de mantener viva la promesa. Aún en los días más fríos, cuando el viento sopla tan fuerte que parece querer arrancar la puerta, Henry sale y cuelga la linterna frente al porche. La luz se balancea en el aire helado, reflejándose en los montes cubiertos de nieve. Desde lejos, parece un faro en medio de un océano blanco. El valle donde vive Henry forma parte del ecosistema de Yellowstone. Allí, los lobos grises volvieron a aparecer después de haber sido reintroducidos en los años 90. Al principio, los rancheros locales se opusieron con fuerza. Temían por su ganado, por sus perros, por sus noches tranquilas. Pero con el tiempo, el equilibrio regresó. Los lobos mantuvieron a raya a los ciervos, los bosques florecieron y el silencio volvió a tener ritmo. Henry fue uno de los pocos que entendió ese equilibrio desde el principio. Decía que el bosque no necesita dueños, solo guardianes temporales. Con los años, Henry aprendió a distinguir cada sonido del invierno, el crujido del hielo, el chasquido de la madera, el aullido lejano que rompe la noche. Cada uno le recordaba que no estaba solo, hasta que un día el silencio se volvió diferente, un silencio más denso, más vivo, como si el bosque esperara algo. Fue entonces cuando vio por primera vez esas huellas, frescas grandes marcadas en la nieve a solo unos metros del porche. Eran de un lobo solitario. No era raro verlos en esa zona, pero algo en esas huellas lo hizo detenerse. No había señales de persecución, ni de caza, ni de miedo, solo un camino recto hacia la luz,
y luego de regreso al bosque. Henry sonrió, casi sin darse cuenta. «Así que tú también lo viste», murmuró, mirando la linterna que aún brillaba débilmente. La rutina se convirtió en ritual. Henry encendía la linterna cada atardecer, y a veces, cuando la noche era lo bastante clara, alcanzaba a ver una silueta moviéndose entre los árboles. Era el mismo lobo, siempre solo, siempre mirando desde la distancia. Los lobos son criaturas sociales por naturaleza, dependen de la manada para sobrevivir, pero este parecía distinto. Un alma solitaria en un mundo demasiado frío. Quizá, pensó Henry, tenía más en común de lo que imaginaba. A medida que el invierno avanzaba, Henry comenzó a registrar sus observaciones en un cuaderno viejo. Día 47, el lobo volvió, sentado frente a la luz durante 20 minutos. No muestra agresión. Día 52, las huellas se acercan más al porche. A veces las almas más solitarias se reconocen entre sí sin necesidad de palabras. Henry no podía explicarlo, pero algo en aquel lobo lo hacía sentir menos vacío, como si la linterna no solo iluminara el recuerdo de su esposa, sino también un camino compartido entre él y la naturaleza. Y aunque no lo sabía aún, esa conexión sería puesta a prueba muy pronto, porque el invierno todavía no había mostrado su verdadera cara. La luna llena subió lenta sobre las montañas, redonda y brillante como una moneda de plata suspendida en el aire. El valle estaba cubierto por una capa fresca de nieve tan blanca que el bosque parecía respirar luz propia. Henry Callahan salió al porche con una taza de café humeante. El silencio era tan profundo que podía escuchar el crujido del hielo bajo sus botas. Encendió la linterna como cada noche, pero esta vez algo cambió. No fue el viento ni el frío. Fue una sensación, una presencia. A unos 30 metros, justo donde la luz del farol comenzaba a desvanecerse, dos destellos ámbar lo observaban. Henry se quedó quieto. Los reconoció al instante. Eran los ojos del lobo. Durante años había escuchado aullar a los lobos en la distancia, pero nunca los había visto tan cerca. Su corazón se aceleró no por miedo, sino por respeto. El lobo era enorme. Su pelaje gris parecía mezclar los tonos de la luna y la ceniza. No se movía, no gruñía, solo lo miraba como si tratara de descifrar la intención del hombre frente a él. Henry levantó un poco la linterna. La luz se reflejó en el hielo, iluminando el rostro del animal. Por un momento, sus miradas se cruzaron y el tiempo se detuvo. Henry dio un paso atrás temiendo asustarlo, pero el lobo no se movió. Simplemente inclinó la cabeza como si entendiera que no había peligro. El viejo ranger susurró: «No voy a hacerte daño, amigo». Sus palabras se perdieron en el viento, pero algo en el aire cambió. Por primera vez en mucho tiempo, Henry sintió que alguien o algo lo escuchaba de verdad. El lobo se sentó, ahí mismo, en el borde del resplandor, donde la oscuridad se niega a morir del todo. Y así permanecieron, dos figuras quietas, bajo la nieve, separadas por la distancia, unidas por la luz. A la mañana siguiente, las huellas del lobo aún estaban frescas frente al porche. Henry las observó con una mezcla de asombro y ternura. Tomó su cuaderno y escribió: Día 58. El lobo se sentó frente a la linterna. No mostró miedo. Permaneció allí durante largo tiempo mirando el fuego. Esa noche, el animal volvió. Y la siguiente también. Siempre el mismo ritual: la luz, la nieve, el silencio. Henry comenzó a esperarlo. Se sentaba en su silla de madera con una manta en las piernas, mirando el mismo punto donde los ojos aparecían entre los árboles. Era su nueva compañía. No necesitaban palabras. En el mundo del bosque, los lobos no confían fácilmente. Reconocen el peligro con solo un gesto, un olor, una vibración en el suelo. Pero este lobo se quedaba, como si la luz lo llamara, como si hubiera algo en ese resplandor que le recordara a su propia manada perdida. A veces Henry hablaba en voz alta, no para ser entendido, sino para llenar el vacío. Supongo que tú también estás solo, ¿eh? El lobo inclinaba el hocico y Henry sonreía. Con el paso de los días, la relación entre ambos se convirtió en un espejo. El lobo representaba todo lo que Henry temía perder: la conexión, la compañía, el instinto de sobrevivir. Y Henry, sin saberlo, representaba para el lobo algo igual de valioso: la calma de una luz constante en la tormenta. La linterna, que antes era solo un símbolo de duelo, comenzó a significar otra cosa. Ya no era solo el recuerdo de Mary,
sino una frontera viva entre el hombre y la naturaleza. ¿Han sentido alguna vez que la naturaleza intenta decirles algo, pero no con palabras? Henry no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que aquella mirada compartida sería el comienzo de algo mucho más profundo que el miedo o la curiosidad. Porque en las noches más frías, a veces la soledad encuentra su reflejo en un par de ojos dorados. El invierno se volvió despiadado. Las noches eran tan largas que parecía que el sol se había rendido. El termómetro en la pared marcaba 20 grados. Henry se despertaba antes del amanecer solo para mantener el fuego vivo. Afuera la nieve cubría la tierra como un sudario. El bosque entero estaba inmóvil excepto por una figura que a veces aparecía en el límite de la luz. El lobo seguía allí. Cada tarde, justo cuando el sol se hundía tras las montañas, el animal surgía del bosque, se detenía frente al porche y miraba la linterna encendida. Nunca cruzaba la línea invisible, nunca trataba de acercarse, solo observaba. Y Henry empezaba a hablarle como a un viejo amigo. «Parece que sobreviviste otra noche». El viento se llevaba sus palabras, pero el lobo movía una oreja como si entendiera. Henry sabía que los lobos no buscan compañía humana. Son criaturas de la manada del silencio y la distancia. Pero ese lobo había elegido quedarse cerca de una luz humana, y eso de algún modo lo conmovía profundamente. El viejo Ranger comenzó a notar detalles, la manera en que el lobo inclinaba la cabeza cuando la linterna oscilaba, cómo olfateaba el aire cada vez que él salía al porche, cómo sus pasos formaban un círculo exacto en la nieve como un ritual. Un día, mientras Henry cortaba leña, vio algo inquietante. Manchas de sangre en la nieve. Las huellas del lobo eran irregulares, torcidas. Estaba herido. El instinto del guardabosques se despertó. Sabía que no debía intervenir, que un lobo herido podía ser peligroso, pero no podía ignorarlo. Siguió el rastro hasta la línea donde la luz de la linterna moría. Allí en el borde, encontró un mechón de pelo gris y gotas congeladas de sangre. Henry dejó caer la leña y habló en voz baja: «No puedo ayudarte si no te dejas ver, amigo». Esa noche, el lobo no apareció. Durante 3 días, la linterna ardió sola. El valle estaba mudo, sin aullidos, sin movimiento. Henry no durmió bien. El silencio le pesaba como el hielo en los huesos. El 4.º día, una sombra regresó. Cojeaba pero seguía erguida. El lobo volvió a sentarse frente a la luz, respirando con dificultad. Henry, desde dentro de la cabaña, apretó los puños. Quiso abrir la puerta, pero se contuvo. Sabía que intervenir significaría romper algo sagrado, esa distancia de respeto que los unía, así que se limitó a hablar. «Aguanta, lo harás mejor que yo». El lobo levantó la cabeza como si respondiera al tono y permaneció allí hasta el amanecer. Con el paso de los días, la herida pareció sanar. El lobo volvió a caminar con firmeza, a aullar en las noches despejadas. Henry escuchaba esos aullidos como si fueran una canción. Le recordaban que aún quedaba vida más allá de sus paredes. Una tarde, el viejo dejó pedazos de carne seca cerca del borde de la luz. No era un acto de caridad, era una conversación silenciosa. A la mañana siguiente, la carne había desaparecido. No había huellas humanas, solo las del lobo. Henry sonrió. No sabía si había hecho lo correcto, pero en su interior sintió paz. Así transcurrieron los días. Un hombre y un lobo, cada uno cuidando del otro a su manera. Henry mantenía la linterna encendida sin falta, incluso cuando el viento rugía tan fuerte que parecía arrancar el techo. Y el lobo, en respuesta, regresaba cada noche, como si su simple presencia fuera una promesa. Ninguno de los dos está solo. La relación era silenciosa, pero inquebrantable. Cada mirada, cada respiración compartida bajo la nieve, reforzaba un lazo que no necesitaba lenguaje. El invierno trajo consigo un silencio nuevo. No era de soledad, sino de entendimiento. Henry comprendió que el lobo no estaba allí por curiosidad. Quizás había perdido a su manada. Quizás, igual que él, estaba buscando una razón para quedarse. El hombre y el animal se convirtieron en reflejos uno del otro, ambos marcados por la pérdida, ambos sosteniendo una chispa en la oscuridad. ¿Han sentido alguna vez que la vida les envía compañía en las formas más inesperadas? Henry no sabía cuánto duraría ese lazo, pero cada noche que la linterna brillaba y el lobo regresaba, sentía que su promesa a Mary seguía cumpliéndose.
A veces la supervivencia no se trata de resistir, sino de encontrar algo o alguien que te recuerde por qué sigues encendiendo la luz. El amanecer trajo consigo un presagio. Las nubes se acumulaban como montañas de ceniza sobre el valle. El aire olía a hielo, a electricidad. Henry lo sintió en los huesos, una tormenta estaba por venir. Llenó el tanque de aceite de la linterna, reforzó las ventanas y almacenó leña junto a la puerta. El bosque estaba mudo, sin aves, sin crujidos, solo ese silencio espeso que precede a los desastres. Cuando cayó la primera ráfaga de nieve, supo que no sería una noche cualquiera. La tormenta llegó sin aviso. Un rugido de viento golpeó la cabaña, haciendo temblar los vidrios. La nieve empezó a caer horizontal como si el cielo se hubiera partido en 1000 agujas blancas. Henry apenas podía ver unos metros fuera del porche. Aún así, la linterna seguía encendida, resistiendo la furia del viento como una chispa obstinada. Dentro, el viejo Ranger mantenía el fuego vivo. A cada estruendo del viento, su corazón latía más rápido. Había vivido muchos inviernos, pero ninguno tan salvaje como este. De pronto, un sonido distinto cortó el rugido del viento. Un aullido, débil, arrastrado. El corazón de Henry se detuvo un segundo. Abrió la ventana apenas unos 6 centímetros. El aire helado lo golpeó como un puñal. Volvió a escucharlo. El lobo. Estaba ahí fuera. Entre las ráfagas alcanzó a distinguir una figura gris medio enterrada en la nieve. El lobo estaba sentado frente a la linterna como cada noche. Su pelaje cubierto de escarcha, los ojos entrecerrados, resistiendo el viento. Henry quiso salir, pero una ráfaga casi arrancó la puerta de sus manos. Gritó contra la tormenta: «Vete, maldita sea, busca refugio», pero el viento devoró sus palabras. El lobo no se movió, permaneció allí, firme, vigilando la luz que apenas sobrevivía. Las horas pasaron como días. El fuego dentro se debilitaba. Henry temblaba de cansancio, pero no podía dejar de mirar por la ventana. Cada vez que la nieve amainaba lo buscaba. Y ahí seguía, inmóvil. En algún punto se quedó dormido. Y soñó que estaba caminando en el bosque junto a Mary, que la luz de la linterna flotaba entre los árboles guiándolo. Ella volteaba y sonreía, y a su lado caminaba el lobo. Ambos lo miraban como si dijeran sin palabras: «Sigue encendiendo la luz». Cuando despertó el amanecer, apenas comenzaba a pintar el cielo de gris. El mundo había cambiado. La tormenta había dejado de un manto blanco tan profundo que la puerta apenas se abría. Henry la empujó con esfuerzo y salió al porche. El aire era puro, inmóvil. Solo el sonido del hielo quebrándose bajo sus botas. Y ahí, frente a la linterna caída en la nieve, estaban las huellas, marcas y circulares pisadas firmes. El lobo había estado allí toda la noche y se había marchado solo cuando la luz se apagó. Henry se arrodilló frente al poste donde la linterna pendía rota. El vidrio estaba quebrado, la llama extinguida. Por primera vez en años, el símbolo de su promesa se había apagado. El viejo guardabosques levantó la mirada hacia las montañas. El viento sopló suave como un suspiro. Y entonces lo escuchó. Un aullido, lejano, poderoso, resonando entre las colinas nevadas. Era una voz que no pedía nada. Solo decía: «Sigo aquí». Henry cerró los ojos y sonrió. No sabía si el lobo sobreviviría al resto del invierno, pero comprendió algo esa noche: ninguno de los dos había estado solo. El animal había custodiado la luz, y él había custodiado la fe. El viento puede apagar una llama, pero no el significado que deja atrás. ¿Alguna vez han sentido que la naturaleza los pone a prueba solo para recordarles lo que de verdad importa? Para Henry, esa prueba no fue el frío ni el miedo. Puede entender que incluso el más salvaje de los seres puede cuidar de algo tan humano como la memoria. Esa noche, el lobo no huyó del fuego. Se convirtió en su guardián. Los días posteriores a la tormenta trajeron un sol débil y un silencio distinto. El valle se veía tranquilo, pero Henry sabía que la calma después de una tormenta nunca dura demasiado. Una mañana, mientras limpiaba los restos del poste donde colgaba la linterna, escuchó el ruido de un motor acercándose. Era algo inusual. Nadie pasaba por ese camino a menos que tuviera una razón. Un camión del Departamento de Vida Silvestre se detuvo frente a su cabaña. 2 agentes descendieron con sus chaquetas verdes cubiertas de escarcha y el emblema del estado en el brazo. «Señor Callahan, ¿ha visto lobos por esta zona últimamente?», preguntó uno de ellos.
Henry se tomó su tiempo antes de responder. Depende de lo que signifique verlos. El agente anotó algo en una libreta. Recibimos reportes de un lobo solitario acercándose demasiado a las propiedades. Un par de rancheros están preocupados. ¿Preocupados o buscando una excusa para usar un rifle?, replicó Henry con calma. El segundo agente intervino con tono más firme. Si el animal continúa merodeando, tendremos que capturarlo y reubicarlo. Es protocolo. Henry apretó los dientes. Protocolo. Esa palabra siempre le había sonado a distancia a decisiones tomadas por personas que no entienden el silencio del bosque. Esa noche, Henry encendió la linterna como siempre. El viento era suave, casi amable, pero el lobo no apareció. Los días siguientes tampoco. En el buzón de madera, frente a su casa, encontró una carta oficial del Departamento de Vida Silvestre Control de Fauna en curso. Zona de observación activa. Henry comprendió. Estaban buscándolo. La tensión crecía también en el pueblo más cercano. En el bar de Always Creek, donde Henry solía comprar provisiones, las conversaciones se llenaban de rumores. Ese lobo volverá a atacar al ganado. Si el viejo Callahan lo está atrayendo, debería ser multado. Primero los lobos, luego los osos. Siempre empieza igual. Henry se limitaba a escuchar con la mirada baja. Sabía que discutir no serviría de nada. El miedo era un idioma más poderoso que la razón. Una tarde, el ranger, que alguna vez fue su aprendiz, llegó a visitarlo. Era un joven amable, de mirada honesta, pero con el peso de las normas en los hombros. Henry, tienes que entender, si ese lobo vuelve el protocolo, exige que lo capturemos. No puedes capturar lo que no te pertenece, respondió Henry. El joven suspiró. No queremos problemas, pero si alguien más lo ve aquí, no podré hacer nada por ti. El silencio que siguió pesó más que las palabras. Henry miró hacia la linterna y dijo, he pasado toda mi vida protegiendo este valle, y ahora quieren protegerlo de mí. Esa noche volvió a nevar. Henry se quedó despierto junto al fuego, esperando ver esos ojos dorados entre la ventisca, pero el bosque seguía vacío, hasta que justo antes del amanecer, un sonido quebró el silencio. No fue un aullido, fue un disparo. Henry se levantó de golpe, corrió hacia el porche, el corazón golpeándole en el pecho. La luz de la linterna temblaba con el viento. A lo lejos creyó ver una sombra moverse entre los árboles. Y luego, nada. El día siguiente fue largo. Henry caminó por horas entre la nieve, siguiendo huellas, buscando señales. No encontró sangre, no encontró cuerpo, solo las mismas huellas solitarias que se perdían hacia el norte. De pie en medio del valle, respirando el aire helado, Henry cerró los ojos y susurró, sigue tu camino, viejo amigo. No dejes que te atrapen por acercarte demasiado a la luz. ¿Se han dado cuenta de cómo a veces el miedo nos hace olvidar lo que realmente estamos protegiendo? Henry comprendió que la humanidad puede crear leyes para cuidar la naturaleza, pero el verdadero respeto no se dicta desde una oficina, sino desde el corazón. A veces las reglas están hechas para mantener distancia, pero hay vínculos que ni el miedo ni el papel pueden romper. El invierno estaba llegando a su fin. El sol comenzaba a regresar tímidamente sobre las montañas, pero el frío seguía mordiendo el aire. Henry no había vuelto a ver al lobo desde aquella mañana del disparo. Durante semanas encendió la linterna cada noche, observando nada. Solo el viento y el eco lejano del río bajo el hielo. La ausencia se sentía más pesada que nunca. Cada vez que el fuego se apagaba, el silencio le recordaba que alguien faltaba en el valle. Una tarde, mientras revisaba su cuaderno, notó que el aceite de la linterna estaba casi vacío. Era la última reserva que le quedaba antes de ir al pueblo. Pensó en no llenarla. Pensó que quizá era hora de dejar que la noche hiciera su trabajo. Pero cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, sus manos se movieron por instinto. Abrió la tapa, llenó el depósito y encendió la llama una vez más. El vidrio reflejó un destello dorado igual al primer día. Henry sonrió con cansancio. Por ti, Mary. Y por él murmuró. Esa noche, el viento cambió. Un murmullo nuevo entre los árboles, un sonido que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Henry salió al porche con la linterna en la mano, y entonces lo vio, el lobo. Más delgado, el pelaje sucio de barro y nieve, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Dorados, atentos, llenos de esa calma salvaje que el hombre había aprendido a entender. Ambos se quedaron quietos, separados por unos metros de nieve intacta. La linterna parpadeó.
Henry habló despacio, con voz ronca. «Supongo que sobreviviste, viejo amigo, aunque ya no me necesitas». El lobo dio un paso adelante. El corazón de Henry se aceleró, pero no se movió. El animal se detuvo justo en el borde de la luz. Miró la llama y luego lo miró a él. Fue un momento suspendido en el aire, como si el mundo entero contuviera el aliento. El viento sopló más fuerte. El poste de madera crujió y de pronto la cuerda se rompió. La linterna cayó al suelo, se estrelló contra el hielo y la llama se apagó. Durante unos segundos, todo fue silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Henry miró el suelo, los fragmentos del vidrio, la mancha de aceite derramado, y luego levantó la vista. El lobo aún estaba allí. Aulló. Un sonido largo limpio que subió por las colinas y atravesó el bosque como una despedida. Henry sintió las lágrimas congelarse en sus mejillas. No respondió con palabras. Solo levantó la mano, un gesto simple, como si dijera gracias. El lobo giró lentamente y comenzó a caminar hacia la línea de los árboles. Antes de perderse en la oscuridad, se detuvo y miró atrás una última vez. Luego desapareció. Henry permaneció en el porche hasta que el sol empezó a asomar detrás de las montañas. El primer rayo de luz se reflejó en los pedazos de la linterna rota, como si el fuego quisiera volver a encenderse una última vez. Y en ese instante entendió algo. La linterna no era lo importante era que alguien humano o lobo había creído en su luz. A veces perder la llama no significa perder la fe. ¿Han sentido alguna vez que alguien entra en su vida solo para recordarles que sigan encendiendo su propia luz? Para Henry, esa noche no fue un final, fue una promesa cumplida. La de mantener viva la llama, aun cuando la oscuridad finalmente la reclame. La primavera llegó lenta al valle. Primero el sonido del deshielo, luego el goteo de los árboles y finalmente el canto tímido de las aves que regresaban al bosque. La nieve se derritió como un recuerdo que se niega a quedarse frío. Por primera vez en meses, Henry pudo ver la tierra. Los brotes verdes rompían la corteza del hielo y con ellos una sensación nueva, el renacer. Cada amanecer era distinto. El silencio blanco había sido reemplazado por una música suave, agua corriendo, ramas que crujen, viento que ya no muerde. Pero aún con todo ese renacer, había algo que seguía ausente. El lobo no volvió. Henry lo buscó con la mirada cada tarde sin éxito. Y aunque parte de él se resistía a aceptarlo, comprendió que algunos encuentros no están hechos para durar. Un día, decidió reconstruir la linterna, recolectó los pedazos de vidrio, enderezó el metal doblado y fabricó una nueva cuerda con sus propias manos. Cuando la encendió, la llama danzó más brillante que nunca. Ya no lo hacía solo por Mary, ni por el lobo. Lo hacía por todo lo que ambos le habían enseñado, que incluso en la pérdida hay belleza, y que la luz a veces necesita apagarse para volverse eterna. Una mañana, mientras recogía leña cerca del arroyo, encontró algo inesperado. Una huella, grande, profunda, reciente. Henry se agachó. La nieve había desaparecido casi por completo, pero aquella marca permanecía perfecta, como si el tiempo la hubiera querido conservar. Junto a ella, entre la hierba húmeda, había un mechón de pelo gris atrapado en una rama baja. El viejo ranger lo tomó con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, donde solía llevar la foto de Mary. No dijo nada, no hacía falta. Esa noche, encendió la linterna por última vez antes del verano. La colgó frente al porche y se quedó observando cómo la luz se mezclaba con el crepúsculo. El valle, ahora libre de nieve, reflejaba tonos dorados y verdes. El aire olía a pino y tierra viva. Henry se sentó en su silla, respiró hondo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba ver nada en la oscuridad, solo disfrutaba de su existencia. Y sin embargo, cuando el viento sopló desde las colinas, escuchó un sonido. No era un aullido, era un eco, un susurro lejano, casi como un recuerdo que viaja en el aire, una nota grave, larga, hermosa. Henry levantó la vista y murmuró: «Sí, viejo amigo, también sigo aquí». En los días que siguieron, la linterna se convirtió en algo más que un símbolo. Los viajeros del valle la veían desde lejos y decían que era una señal para no perderse. Otros decían que era un tributo a los lobos que aún vagaban por las montañas. Pero para Henry era simplemente eso, una promesa cumplida, de mantener encendida la bondad incluso cuando nadie la ve. ¿Han sentido alguna vez que algo, una persona,
un animal, un momento, deja una marca en ustedes que no se borra. Para Henry, el lobo fue más que un visitante del bosque. Fue el recordatorio de que el amor, la memoria y la naturaleza comparten un mismo lenguaje, el del respeto silencioso. Y mientras el último rayo del día se reflejaba en la linterna restaurada, Henry entendió que algunas despedidas no son finales, sino transformaciones. A veces, una historia no necesita héroes ni grandes gestos, solo una linterna encendida en la oscuridad. Henry Callahan no cambió el mundo, no salvó a nadie, pero mantuvo una promesa a su esposa, a la montaña y a un lobo que jamás volvió a ver. Y en esa fidelidad silenciosa encontró algo más fuerte que la soledad, la certeza de que incluso la luz más pequeña puede atravesar la noche más larga. El lobo no buscaba comida ni refugio, buscaba compañía, y Henry, sin darse cuenta, había hecho lo mismo. En un mundo donde los humanos construyen muros y los animales aprenden a temerlos, un farol colgando en medio del frío se convirtió en un puente, una prueba de que la coexistencia no se trata de dominar o proteger, sino de respetar, de mirar al otro humano o bestia y reconocer en sus ojos la misma necesidad de luz. Henry murió años después en la misma cabaña donde vivió toda su vida. Los guardabosques que lo encontraron contaron que frente al porche aún colgaba la linterna. Tenía una nueva mecha limpia, lista para encenderse. Y dicen que en las noches frías, algunos excursionistas todavía escuchan un aullido lejano, no de amenaza, sino de memoria, porque hay vínculos que ni el tiempo ni la muerte logran romper, solo cambian de forma y siguen brillando. En este mundo lleno de ruido y prisa, tal vez todos necesitemos una linterna, una chispa que nos recuerde que seguimos siendo parte del mismo bosque, de la misma historia, de la misma vida. Y si alguna vez escuchas un aullido en la distancia, no lo tomes como una amenaza. Quizás sea un saludo, quizás alguien en algún lugar también esté cuidando de su propia luz. Si esta historia te conmovió, ayúdanos a mantener viva la luz. Suscríbete al canal para más relatos sobre la conexión entre humanos y naturaleza. Apoya a los refugios y santuarios de fauna silvestre que protegen a los lobos de Norteamérica, porque cada historia, como cada linterna, necesita a alguien que la mantenga encendida. On-screen, text, pantalla final. Suscríbete para más historias reales de conexión y esperanza. Apoya a los santuarios de vida silvestre. La naturaleza también necesita su luz.